Estuvimos hablando acerca del continuo, acerca de los 1290 y 1335, y decíamos que el continuo tiene que ver con todo lo que se hacía en el santuario, que fueron quitados, se pretende quitar las oraciones a Dios, el Espíritu Santo como intercesor, como vicario en la tierra, el estudio de la palabra de Dios, Cristo muriendo por nosotros, como sumo sacerdote, etcétera. Todo eso es el continuo, cosas que todavía disfrutamos y que todavía tenemos y que no han sido quitadas, cosa que aún no ha pasado. Yo decía que para mí el continuo no es lo que se dice que en el Capitolio, que cuando el Papa estuvo en el Capitolio de Estados Unidos, por una simple razón. Capitolio solamente es donde se hacen las normas o se crean las normas para Estados Unidos solamente para ese país. Sin embargo, Estados Unidos tiene otro medio para controlar a todas las naciones, que se llama la ONU. Y para mí el continuo es Apocalipsis 13:12, cuando Estados Unidos le da el poder al Papa, al Vaticano, para gobernar sobre todas las naciones. Y les voy a dar una pequeña muestra que no se las puse la vez pasada. Todo lo que ustedes ven allí en su pantalla son algunos de los organismos que utiliza la ONU para controlar a todas las naciones. Usted va ahí, por ejemplo, ahí el del Banco Mundial, Grupo Banco Mundial, está el asunto de las mujeres, de la UNICEF, está, por ejemplo, también la OMS, que es el asunto de la salud, etcétera, etcétera. Y todos esos organismos, la ONU los tiene para coordinar todo lo que Estados Unidos quiere en el mundo. Cuando Estados Unidos le dé este control al Vaticano, al Papa, de dominar a las naciones, como dice ahí las escrituras, para que se le haga imagen y se le adore, entonces todas las cosas que nosotros conocemos como continuo van a ser quitadas, removidas, y entonces vendrá el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esto. Eso es el continuo. Yo ya les mostré estas reglas de interpretación práctica, les mostré esta cita del Espíritu Profecía, donde nos habla acerca de un tiempo futuro, donde se vendrán los 1260 días también, y que dice la sierva de Dios que no ha pasado todavía. Así que disculpen por eso, va a estar apareciendo en Facebook porque no lo cerré. Pero queremos entender claramente dónde comienzan los 1290, dónde termina y qué relación tiene con 1335. 1290 comienzan cuando el continuo es quitado. Y hablamos acerca de que tiene que ser a nivel global y no solamente local, y eso no ha ocurrido todavía. Hemos tenido vestigios de hace mucho tiempo que la ley dominical, que la Iglesia Católica, que tuvo su hegemonía, etcétera. Eso está puesto en el libro de Daniel, ejemplificado también en Apocalipsis, de cómo se haría, pero en relación a estas fechas que aparecen ahí, para mí no son historias. Clodoveo no tiene para mí nada que ver con el continuo. Para mí el continuo es todo lo que ya estudiamos, que dice el comentario bíblico adventista, y dice que esos 1290 terminarán cuando venga la abominación desoladora. Quiero que leamos esta cita para continuar. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Dice: estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Puede ser lo que les decía la vez pasada, que sea tipo y antitipo. Puede ser que son cosas que son profecías que tienen cumplimientos dobles o que se repetirán. Por ejemplo, aquí dice, porque hay historias que se repetirán, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos, dice la sierva de Dios. Los ángeles anhelan mirar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Tenemos que escudriñarlo, tenemos que entenderlo bien, tenemos que escarbar en las escrituras, no para generar polémica,
no para crear discusión, al contrario, para que todos tengamos el mismo deseo de encontrar la luz, la verdad completa. Dios en cada momento va a ir dando más luz y más luz para que entendamos dónde estamos parados y a dónde tenemos que ir. Yo sé que han aparecido muchos pastores, laicos, personas que se han parado en los púlpitos diciendo que no hay que estudiar las profecías, que somos alarmistas, etcétera. Ese tipo de personas tienen el cerebro cauterizado, no tienen idea de lo que están hablando. Llevan la contraria a lo que dice el espíritu de profecía, porque ellos solamente viven de lo que han entendido y de ahí en fuera no entienden absolutamente nada. Pero Daniel dice que los entendidos resplandecerán. Y los entendidos no solamente habla del Nuevo Testamento, en lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo Jesús, sino habla de todas las profecías bíblicas que son para el tiempo del fin. Y la iglesia de Dios debe entender estas profecías si desea llegar hasta 1335. Quiero que entendamos ahora qué cosa es la abominación desoladora. Ya vimos qué es el continuo. Ahora veamos también a la luz del Espíritu, profecía, la Biblia y el comentario bíblico adventista, qué es la abominación desoladora. Y quiero que vayamos otra vez a la Biblia. Comienza el versículo 8 diciendo: yo escuché, capítulo 12, pero no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Escuchen esto. Y él dijo: anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es el periodo que estamos viviendo nosotros hoy. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Así que aquellos que dicen que las profecías no hay que estudiarlas, ya saben dónde están ubicados. Pero los sabios, dice ahí, sí entenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, quitamos la palabra sacrificio porque no aparece, eso se lo pusieron los traductores, de que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú, le dice a Daniel, continúa hasta el fin de tus días. Morirás, descansarás y te levantarás, resucitará para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué días? 1335. Para mí así tiene la lógica, porque el capítulo 2 está hablando de eso y a Daniel se le da la promesa de la resurrección. De hecho, los primeros versículos de Daniel capítulo 12, habla de la resurrección también. Habla de la resurrección y a Daniel se le da esa promesa en este último versículo. Pero ¿qué cosa es la abominación desoladora que terminará, que se dará en los 1290 días, después de que el continuo haya sido? Vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista. La abominación desoladora. Las palabras griegas de este texto son similares a las que se lean en Daniel en la versión de la Septuaginta. Entre los judíos, con frecuencia se denominaba abominación a un ídolo o a algún otro símbolo pagano, o bien alguna cosa que resulta ofensiva desde el punto de vista religioso. El pasaje paralelo de Lucas dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed esto, que su destrucción ha llegado. El acontecimiento que he dicho aquí es evidentemente la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por los romanos en el año 70, cuando se instalaron los símbolos de la Roma pagana dentro del predio del templo, cuando se suprimió la reunión judía de Bar Coquebas en el año 135 después de Cristo. Los romanos erigieron un templo a Júpiter Capitolino en él. Por su parte, surgirán fuerzas armadas de él. Esta palabra mimenu, esta palabra modificada, sujeto y no el verbo de la cláusula, se levantarán fuerzas de él, es decir, se levantarían fuerzas pertenecientes a este poder. Así que este poder se iba a levantar con un ejército, etcétera.
ver más adelante el comentario que habla del santuario, tendremos que ver la otra opción, pero lo que quiero llevarles es a lo siguiente. Dice, esto es para llevar a cabo la obra de profanación que aquí se describe. En otras palabras, la abominación o la prevaricación, como se menciona en algunas otras traducciones, que viene de mimenu, que significa que vendrá impuesta bajo una fuerza, vendrá impuesta bajo un poder que se pondrá a la fuerza, y se levantarían fuerzas pertenecientes a este poder y profanarían el templo. Vean lo que continúa diciendo el comentario bíblico adventista acerca de la abominación. Profanar, porque también la abominación desoladora tiene que ver con profanar. En otras versiones también así lo escriben. La palabra hebrea indica que algo sagrado ha sido convertido en común. Se usa esta palabra 899 para indicar la profanación de un altar de piedra por el uso de una herramienta sobre él, y la profanación del sábado en Éxodo 31:14. También describe los hechos de los que profanaron el nombre de Dios, sacrificando niños a un dios pagano, etcétera, 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 que era una práctica repulsiva en aquel entonces. Ok, yo no quiero quedarme nada más con eso. Quiero que vayamos al diccionario para entender qué significan estas palabras. Por ejemplo, la palabra profanación, que algunas versiones utilizan esto, la profanación que desolará el templo, dicen. Esta palabra significa en el diccionario tratamiento, ultraje o irrespetuoso que se hace de algo que se considera sagrado o digno de respeto, como por ejemplo profanar tumbas, profanación de un lugar de culto, profanación de una bandera, actos de profanación de cadáveres, etc. Deshonra o uso indigno que se hace de una cosa que se considera respetable, especialmente de la memoria de una persona muerta. Eso es profanación. En algunas otras versiones dice el sacrilegio, refiriéndose a la abominación desoladora. Vamos a ver qué cosa es sacrilegio. Sacrilegio, dice, es una profanación de algo que se considera sagrado, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. Hace un ejemplo por ahí, dice, el propio sacerdote que celebra la misa se reconoció como autor del sacrilegio. Le pareció un sacrilegio gastarse todo ese dinero, dice el ejemplo. Vamos a ver una más, qué cosa es la prevaricación desoladora, que a veces también se usa esa palabra. O prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Entiendan eso. Es comparable al incumplimiento de los deberes de un servidor público. Ok, todo lo que tiene que ver con abominación, prevaricación, etcétera, tiene que ver con algo que se implementará o se pondrá, que traerá celo, dolor, que no va a gustar, que violará la ley y será puesta por una autoridad o por un juez, y trae como consecuencias como un delito que se está presentando, y lo impondrá alguien que tiene conocimiento de las cosas. Voy a poner algunos textos, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de lo que se está tratando acerca de la abominación desoladora. Para nosotros como adventistas del séptimo día, entendemos que esa abominación está expuesta en Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice que ese poder, ese cuerno pequeño que conocemos muy bien como Vaticano, que el Papa está al frente de ello, dice que ese poder proferiría palabras contra Dios, contra el Altísimo, afligiría a los santos del Altísimo. Es decir, al momento de que se pone el continuo, este poder hablará cosas arrogantes, se presentará como Dios sobre la tierra, querrá que todo mundo le adore, y luego dice, afligirá a los santos del Altísimo, los perseguirá, tratará de imponer normas que están en contra de lo que el pueblo de Dios hace y sirve, y luego dice que cambiará los tiempos y la ley. Aunque ya eso es algo normal para nosotros, el cambio del día de reposo, el sábado por el domingo,
es una abominación a Jehová. Es una abominación para nosotros como pueblo de Dios, aunque aún no es una ley de Media y Persia. Todavía tenemos el derecho de congregarnos en día de reposo, aunque todo se está ajustando para que la iglesia, el pueblo de Dios, sea asolada, está siendo rodeada, está siendo cercada por el enemigo, para que esto pronto ya tenga el banderazo para que se puedan realizar estas cosas. Pero ya el pueblo de Dios está sitiado, y habla acerca de que se cambiarán tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos, dice, y por un tiempo, por tiempo y medio tiempo. A este periodo de tiempo es al que se refiere Elena White, que el Apocalipsis capítulo 11, en Apocalipsis capítulo 11, que aún está a futuro. Porque todavía esto de cambiar los tiempos y la ley aún no es una ley real, aún no se ha presentado, y esa es la abominación que se traerá para el pueblo de Dios, que es el día de reposo, que es el sábado, que es el santo sábado, que está en la ley de Dios y se quitará. Quiero que vean conmigo esto. Dice Apocalipsis 13:15, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que fueran muertos todos los que no adoraban a la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños, a grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es la abominación. Ezequiel también hace referencia en este sentido. Quiero que veamos Ezequiel. Le dice el Señor desde el versículo 15, ¿has visto, hijo de hombre? Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que esta. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Jehová, y allí, en la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y del altar, escúchalo bien, porque esta es la abominación desoladora, y es la mayor abominación que Ezequiel pone que se hace en el templo, según la visión que él está teniendo. Dice, entonces me llevó al atrio interior de la casa de Jehová, y allí, en la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol, hacia el oriente. Y me dijo, ¿has visto, oh hijo de hombre? Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen. Tener el asunto de el sábado es la abominación mayor que Ezequiel pone aquí en este contexto. Los ancianos con las espaldas hacia Dios, hacia el templo, poniendo sus vistas postrados ante el sol, ante el dios sol de los romanos. Recordemos que domingo es el día de adoración al dios sol, por eso se llama Sunday en inglés, día del sol, y fue puesto precisamente por un emperador romano, Constantino. Él fue el que cambió el día de reposo dentro de la iglesia, al volverse la iglesia ya no cristiana, sino ahora ser la iglesia católica, apostólica, y toma el título de romana, porque toma muchas cosas que son del paganismo romano y las mezcla en la ideología cristiana que ya existía. Entonces, si nos damos cuenta, el asunto de la abominación tiene que ver con algo que es impuesto por una ley, que es impuesto por un juez, que es impuesto por un líder y que trae dolor, que no es justo y que es una ley que traerá consecuencias, problemas grandes para el pueblo de Dios y que violentará la ley. Y lo que nosotros encontramos en la ley de Dios, que ha traído por mucho tiempo atrás abominación a Jehová, y que sigue trayendo abominación, y que en tiempo que viene traerá una abominación tremenda por el cual será lastimado el pueblo de Dios, es por el asunto del sábado. Será por el asunto de la adoración al dios sol
en su día. Es la abominación desoladora. Para nosotros como adventistas, la abominación desoladora o la prevaricación desoladora o el sacrilegio no es otra cosa que el cambio del día sábado por el día domingo. Esa marca que nosotros sabemos, que la marca que llevaremos en la frente y en la mano, que tiene que ver con un simbolismo que es la adoración de un día especial que Dios dejó, que es el sábado por el domingo. Y se ha cambiado en la ley, aunque no es ley de Media y Persia, todavía podemos nosotros seguirla. Pero llegará el momento que esto definitivamente será abolido, será quitado el día sábado, será eliminado de la ley de Dios. Y en vez de que nosotros observemos la ley de Dios, se nos impondrá la ley que aparece en el catecismo, que en el cuarto mandamiento ya no aparece el de acuerdo del día para santificarlo. Sábado o domingo, la señal del pueblo, aquí el 20, es el día del Señor y será guardado incluso en la nueva tierra, nos enseña Isaías, que Jehová sigue siendo el mismo. El domingo la Iglesia Católica afirma que lo han cambiado, la observancia del día de reposo del sábado al domingo. Dice que domingo es su marca de autoridad. Y eso es correcto, ellos mismos lo ponen. Usted lo puede encontrar ahí en The Catholic Record of London, Ontario, Canadá, en septiembre 1 de 1923 fue publicado esto. Y puede encontrar muchas citas más que hablan acerca del domingo, que ellos mismos han publicado. Pero esta es la realidad con relación a la abominación desoladora. Veamos qué dice el comentario bíblico cuando se ha quitado. La cláusula puede traducirse literalmente: y desde el tiempo en que se quitara el continuo a fin de establecer la abominación. Esto indicará que el quitar se hizo con la intención directa de establecer la abominación. El énfasis podría ponerse sobre el acto preparatorio de quitar, más bien que sobre el establecimiento siguiente. Las palabras de este pasaje son tan claramente similar con las de Daniel 8, 11 y 12 y Daniel 11, 31, que deben referirse al mismo acontecimiento. Ahora entendamos lo que está diciendo aquí el comentario bíblico adventista. El continuo es puesto para poner y quitar, pero más bien para quitar. ¿Qué cosa es lo que se va a quitar? Lo que va a ser quitado es el continuo, todo lo que nosotros conocemos como lo que adora a Dios, agrada a Dios en gran manera, pero lo último es el establecimiento de la abominación. Voy a leer nuevamente el parrafito para que usted lo entienda. La cláusula puede traducirse literalmente: y desde el tiempo en que se quitara el continuo, a fin de establecer la abominación. En otras palabras, el continuo se tiene que dar para que se establezca la abominación desoladora. En otras palabras, el papado, el Vaticano, tiene que establecerse, quitando todo el continuo, todo lo que era de Dios, establecerse en la tierra como la autoridad más grande que haya, tal como lo dice Apocalipsis 13, para que entonces se pueda establecer la abominación desoladora, que es la observancia del domingo, la observancia del domingo y quitar el sábado. De ahí vendrán consecuencias tremendas que ya nosotros hemos estudiado y que muchos intentan que el pueblo de Dios ya no lo practique, ya no lo lea, porque se alarman. El pueblo de Dios no tiene por qué alarmarse por esto. El pueblo de Dios debe dar gracias a Dios porque estas son señales de la venida de Cristo Jesús y nos hacen entender que está más cerca que nunca, que la venida de Cristo Jesús es inminente. Estas son señales de que Dios viene y deberíamos de estar gozosos y contentos, no preocupados por la persecución, no preocupados por lo que se va a hacer, porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las profecías no fueron escritas para alarmarnos, fueron escritas para alertarnos, que es muy diferente. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que consagremos nuestras vidas a Dios, para que vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos, para que cuando estas cosas vengan no nos sorprendan, sino que estemos preparados para sobrellevar todo esto. Y cuando el Señor venga, podamos recibirle en gloria y majestad. Esa es la intención. Así que, volviendo a esto,
Para mí el continuo es lo que ya leímos, es el establecimiento del papado que dirigirá todas las naciones, que controlará todas las naciones e implementará sus normas. Será paso a paso. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 8, usted se da cuenta que comienza la primera abominación, luego otra, y se van haciendo más grandes cada vez. Es porque ese continuo quitado, el establecimiento del papado, irá imponiendo normas tras normas, tras normas, tras normas, que irán apretando y apretando al pueblo de Dios, que estará sitiado, rodeado, como Jerusalén en el año 70, hasta que venga la abominación desoladora, que es decir, el decreto final que tiene que ver con el sábado y el domingo, que es la mayor abominación que el Señor pone, la establece, y que incluso Jesús habla de ella en Mateo capítulo 24. Dice que cuando veas la abominación desoladora, si estás en la azotea, no bajes. Dios mismo la menciona y me hace referencia a Daniel. Así que el continuo es eso, y la abominación desoladora es la imposición del domingo como una ley para todo el mundo. La famosa ley dominical que tanto se ha predicado y que, aunque exista, no se ha impuesto a nivel mundial, ni siquiera es una ley que traiga consecuencias para el pueblo de Dios ni para nadie todavía. Daniel 12, 11 al 12, 1290 años del continuo hasta la abominación desoladora serán 1290 días. Para mí son literales, no son simbólicos. Por una simple razón. Como esto es a futuro, no creo que falten todavía 1290 años para que una vez que el papado se imponga, se aplique la ley dominical. Luego Daniel habla 1335 días, bienaventurado el que llegue ahí. Tampoco sabemos si son 45 días después y se cumplen los 1335, o después de 1290 otros 1335. Eso es lo que no sabemos, no lo dice la Escritura. Solo dice bienaventurado el que llegue a 1335. No sabemos si comienzan a correr el mismo día que el continuo es quitado o en diferentes días. Terminando los 1290 empiezan a correr los 1335. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, porque Daniel lo dice es bienaventurado el que llegue a 1335 días. Y para mí esos 1335 días tienen que ver con la venida de Cristo Jesús. Vean lo que dice el comentario bíblico adventista. Los periodos mencionados en Daniel 12:7 llegan hasta el tiempo del fin, al cual se hace referencia en los libros de Daniel 12:4 y Daniel 12:9. Bienaventurado, dice el ángel, el que es testigo de los dramáticos acontecimientos de las escenas finales de la historia terrenal. Ojo con eso. Entonces serán entendidas aquellas porciones de Daniel que habían estado selladas. Y pronto los santos del Altísimo, escuche esto, recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es que bienaventurados, ese gozoso sean, tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. 1335 apunta a la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo podemos empezar a contar eso? Cuando el continuo sea establecido. ¿Qué cosa el continuo? El establecimiento del poder papal a nivel mundial, decretando leyes que harán que el pueblo de Dios sea exprimido, sea pisoteado, sea seguido. Las cosas de Dios también sean pisoteadas tremendamente. Cuando el continuo se presente, vendrá la abominación desoladora, y después de la abominación desoladora, señores, 1335, y entonces vendrá nuestro Señor. Para mí es así. Papado retoma el poder, la herida de muerte sana completamente, 1290 días, y viene la ley dominical, 1335 días, y en la segunda venida de Cristo. Para el futuro. Podría ser como si que tenga aplicación. Lo estudiamos tiempo atrás, pero esto está hablando a futuro. Para mí tiene más evidencia esto que Clodoveo. Para mí tiene más sentido el continuo de esta manera que Clodoveo invadiendo a los bárbaros.
Para mí tiene más sentido ese continuo. Y exactamente también tiene más sentido la abominación desoladora. Por una simple razón. Es un decreto que traerá dolor al pueblo de Dios. No podrán comprar ni vender. Algunos morirán a espada. Otros serán encarcelados. Precisamente en el establecimiento de esa abominación desoladora, que será a nivel mundial. Periodo de 1290 y 1335, ¿es simbólico o es literal? Para mí es un periodo a futuro que todavía no ocurre, que hemos tenido vestigios de ellos, pero para mí es un periodo literal que se aplicará. Algunos han hecho un conteo simbólico también para el tiempo futuro y han llegado a algunas fechas y han puesto incluso fechas, no poniendo día ni hora. La Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora. Eso no quiere decir que no se pueda calcular el año, tal como lo hicieron en tiempo atrás. Los pioneros nunca supieron día y hora, aunque ellos establecieron un día y hora para el gran chasco por el estudio que tenían, pero ellos pusieron una fecha gracias al estudio. Yo no forzaría la Biblia en ese sentido, de buscar que sea simbólico. Después les explicaré y les enseñaré cómo ellos han sacado un conteo para llegar incluso al 2038, 2031, que según es la venida de Cristo Jesús, y les voy a mostrar cómo lo han sacado. Y pareciera ilógico y podríamos decir, eso es tan mal. Sin embargo, cuando usted analiza la fecha de 1335 y 1290 días que se aplicaron a la historia antigua del establecimiento del papado, pues también es ilógico. ¿Por qué? Porque agarraron 1844 de algo que ya había sido sacado de otra profecía que eran las 2300 tardes y mañanas, y a 1844 le restaron nada más y ya. Y como al poner los 1335 corriendo el mismo día, les llegaban 1798, no, está hablando de esto. Y ya con eso se quedaron y no indagaron más. Pero si tú estudias la escritura, punto por punto, palabra por palabra, te apoyas de lo que ya tenemos en el comentario bíblico adventista, te apoyas del espíritu de profecía, nos damos cuenta de que hay algo más en este sentido. Por eso el comentario bíblico adventista deja abierto ese tema. La iglesia adventista no tiene una posición general que diga, es así. No lo hay. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha luz de por medio y mucho de qué cortarle por ahí, de qué sacar de la escritura en ese sentido. Porque el continuo no tiene nada que ver con Clodoveo, si tú analizas bien todo este sentido. Pero si analizas completamente el continuo como lo estudiamos nosotros, que eran todas las prácticas que se hacían en el santuario, tanto el pan, tanto el incienso, como el candelabro, como el lavacro, como el altar del sacrificio, como el sacerdote intercediendo, nos damos cuenta que todo es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, y es lo que normalmente nosotros hacemos también hoy en día. Estudiar la Biblia constantemente, orar a Dios, el Espíritu Santo en nosotros todos los días, y todo eso quitado por santos, quitado por la Virgen, quitado por el confesionario de confesión a hombres, el Papa como vicario, el Papa como sumo sacerdote, el Papa como el Santo Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso, aunque se haya ido manifestando de a poco en la historia, no se ha manifestado a nivel mundial como una ley general para todos. Solamente aplica a los creyentes de esa religión. Pero todavía no aplica a nivel general en todo el mundo. Cuando eso ocurra, cuando el Papa tenga el control de todas las naciones, cuando el Papa domine a todas las naciones y quite todo de una vez y vaya imponiendo poco a poco las cosas para todo el mundo, el continuo se habrá quitado y entonces vendrá la abominación desoladora. Pasando la abominación desoladora, hermanos queridos, 1335 y Cristo viene. Aleluya, bendiciones que Dios trae sobre nosotros. Y gracias a Dios porque nos enseña esto. Y gracias a Dios porque sabemos que la hora de su venida está más cerca que nunca. Quiero terminar hasta aquí.
voy a cortar hasta aquí esta explicación. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a seguir estudiando más adelante en otro video podcast. Dios me los bendiga. Pasen un excelente día. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.